Buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Los convocamos para informar que un servidor, diputado Carlos Palacios, de Guadalajara, Jalisco, y el senador Emanuel Reyes Carmona, como ustedes lo conocen, que es exdiputado muy activo y muy conocido por ustedes, presentamos un exhorto, un punto de acuerdo aquí en la Comisión Permanente, un exhorto respetuoso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones solicite un informe pormenorizado al gobierno de los Estados Unidos de América sobre las medidas, acciones e indicadores de rendición de cuentas elaborados por parte de las respectivas agencias estadounidenses con las que el país tiene interacción, como aduanas y protección fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, para detectar y reducir, prevenir el tráfico ilícito de armas, municiones y artefactos explosivos en el marco del entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras a través de rastreo, investigaciones e inversiones en tecnología balística o los que se comprometieron en dicho acuerdo. Un poco de contexto: si recordamos, en el año de 2019, en agosto, hubo un homicidio múltiple, asesinato de 22 personas en El Paso, Texas, por un supremacista blanco, donde murieron, desafortunadamente fueron asesinados 7 mexicanos. A raíz de esto, si recordamos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en aquel momento encabezada por el licenciado Marcelo Ebrard, fue cuando presentó la demanda contra las empresas armadoras para, junto con fiscales de diferentes estados de los Estados Unidos, demanda que ahora está ya en la Suprema Corte y se resolverá, esperamos, en el mes de marzo. Y entonces este exhorto va en ese sentido. Hace unos días la AFT del gobierno de Estados Unidos hizo un informe no muy amplio sobre el origen, donde habla de que más del 70% de las armas que llegan a nuestro territorio tienen origen de las empresas armamentistas de los Estados Unidos. Y yo antes de darle la palabra a mi compañero, el senador Emanuel Reyes, les comento un dato. Según la CBP, la Custom and Border Protection de los Estados Unidos, nos dice que de enero de 2018 a enero de 2024 han decomisado en la frontera de los Estados Unidos tan solo 3,603 armas. En cambio, a partir del 1 de octubre al 1 de enero de este año, del 1 de octubre pasado al 1 de enero de este año, el gobierno de México ha decomisado 3,600 armas. Es por eso que seguimos preocupados, seguimos teniendo acciones para que podamos, en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, basados en este entendimiento bicentenario, poder detener el flujo de armas. Un tema que también nos preocupa y que no se ha atacado de forma muy seria por el gobierno de los Estados Unidos es el origen de los recursos con los que se adquieren las armas en el gobierno, en territorio de Estados Unidos. Se sigue permitiendo que se compren o que se adquieran armas en efectivo, y entonces sí necesitamos acciones más contundentes de parte del gobierno, del Departamento del Tesoro, del gobierno de los Estados Unidos, para el seguimiento del origen, destino de esos recursos con los que se adquieren las armas de fuego que nos están afectando en nuestro país, que fortalecen a los grupos de la delincuencia organizada, y que esto es lo que nos tiene en un gran problema de violencia también. Y gracias, compañero Manuel. Muchas gracias. Pues miren, este punto de acuerdo, esta proposición, pues lo hemos venido trabajando en conjunto con los equipos técnicos, tanto del diputado Carlos Ventura como su servidor, a fin de poderle dar seguimiento a esta demanda que fue iniciada en la Corte Americana, a fin de poder visibilizar la importancia de quienes fabrican estas armas que ingresan a nuestro país. Ya se dijo que es el 70% de las armas que hoy se encuentran en nuestro país son fabricadas en Estados Unidos. Y también es importante decir que tras la llegada del presidente Trump y en relación a lo que de manera recurrente se ha venido dando, sobre todo las amenazas que
que se han convertido en una constante, sobre todo en el tema de la política binacional entre México y nuestro principal socio comercial como los Estados Unidos, pero que también en consecuencia se vienen señalamientos muy serios hacia nuestro país. Es importante también no solamente visibilizar el problema del fentanilo, sino también visibilizar el problema de las armas. Y si bien es cierto, hay un señalamiento en relación a la crisis por la que en algún momento de la historia nuestro país atravesó en cuanto a índices de criminalidad, también es cierto que esto tiene que ver con un origen, y el origen tiene que ver con las armas. Y qué bueno que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Estrategia Nacional de Desarme, se pueda implementar la posibilidad de que en las comunidades rurales, en los pueblos, en los municipios, se pueda diseñar una estrategia donde de manera voluntaria las personas que tienen un arma en casa puedan ir a entregarla y a cambio pues recibir una compensación. Eso es satisfactorio, es sumamente importante. Pero también se tienen que coordinar acciones, y es justamente lo que nosotros estamos promoviendo: exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno mexicano a fin de que informe y a su vez solicite la información para poder tener estos datos claros, precisos, y que además estos datos puedan estar al alcance de todos ustedes. Como segundo punto, pues también nosotros estamos pidiendo exhortar a la Secretaría para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones solicite un informe detallado al Gobierno de los Estados Unidos de América sobre los resultados de la investigación y rastreo de las armas que han sido aseguradas en México, el número de aseguramientos de armas de fuego y componentes, cuántas organizaciones de fabricantes han detenido, cuántos puntos de venta en la frontera han supervisado por año, cuántas licencias han revocado de esos vendedores que de forma comprobada le han vendido armas de uso militar a los cárteles de narcotráfico en nuestro país mediante prácticas negligentes de venta, las investigaciones de los compradores intermediarios que se encuentren en territorio estadounidense, así como las sentencias impuestas a las personas involucradas con estas armas y delitos en el marco del entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras. Ustedes deben de recordar que este marco del entendimiento se dio en el sexenio del presidente López Obrador y con el presidente Biden en el 2021, y justamente este marco y este entendimiento establecía ciertos temas que tenían que cumplir a la postre. Pues es únicamente que nosotros estamos pensando que es necesario se dé este informe para poder también nosotros a su vez informarle a la población lo que el Gobierno de México ha avanzado. Y ya lo decía también el diputado Ventura, el número de armas que han sido decomisadas en la frontera en estos primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum son en número similar a las armas que se decomisaron durante el primer sexenio de la Cuarta Transformación. Esto significa que se ha intensificado, que se ha acelerado, que estamos muy pendientes, que estamos cuidando la seguridad, que estamos cuidando la protección de las y de los mexicanos, pero sobre todo que estamos atendiendo el tema de las causas. También debo decir que en este tenor de informe se señala en este pronunciamiento, en este exhorto, en este punto de acuerdo, que el gobierno mexicano ha presentado un total de 148,200 solicitudes de rastreos de arma entre 2017 y 2023, de las cuales 50,409 realizadas entre 2022 y 2023. Lo anterior representa un incremento del 25% entre el 2021 y 2023. Asimismo, se indica la tipología de arma recuperada entre 2022 y 2023, entre las cuales se encuentran pues diversas pistolas, armas, calibres y todo lo demás. De igual forma, en el informe en comento se observan las principales rutas del tráfico de armas aseguradas provenientes de los Estados Unidos que ingresan al territorio mexicano,
Por ejemplo, de Arizona a Sonora, pues el 9.1%, que son 1,618 armas. De Texas a Tamaulipas, en esta frontera, el 6.7% de las armas, que equivale a 1,191 armas. De Texas a Nuevo León, 6.5%, que equivale a 1,158 armas. De Texas a Chihuahua, 4.7%, que equivale a 832 armas. Y de Texas a Guanajuato, el 4.7%, que equivale a 831 armas. De lo anterior, pues se puede desprender que las tendencias del tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México han ido en aumento, con el 63% en armas de fuego recuperadas en México entre 2017 y 2023. Además, pues los grupos criminales están armados a través de los canales de tráfico de Estados Unidos. Cabe destacar que en las cinco rutas de los Estados Unidos a México señaladas previamente, de las cuales se presentan el 32% de todas las armas de fuego recuperadas y rastreadas hasta pues por un solo comprador, era lo que decía el diputado. Resulta que en los Estados Unidos pues cualquier persona puede comprar armas, adquirir sin previa identificación, es decir, se venden a diestra y siniestra, algo que en este país no sucede. Entonces en Estados Unidos pues cualquiera puede traer un arma, en México no, pero entonces el problema del fondo es pues justamente que las compañías fabricantes y armadoras de armas en los Estados Unidos pues están vendiéndole armas a estos grupos criminales que evidentemente ocasionan tanto daño a nuestro país. Es básicamente lo que nosotros queremos informarles, que hemos inscrito este punto de acuerdo, esta proposición, fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta comisión permanente y estaremos muy atentos para poder impulsarla en próximos días a fin de que se pueda exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a su vez solicite y rinda un informe de lo aquí planteado. Es cuanto. Tenemos una pregunta de Gloria Islas, de Agencia Amexi. Diputado, ¿sí me escucha? Sí. Es otro tema, espero que no les incomode. Yo quisiera, ustedes como diputados de Morena, ¿cómo van a recibir estas 20 iniciativas que ya anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en este periodo que inicia el 1 de febrero? ¿Están listos para apoyarlas o cuál es su postura? Y sobre todo ante la postura de la oposición, que a algunas no les gusta, como la del Infonavit, ¿no? Sí, gracias. Bueno, ha informado nuestro coordinador que estamos listos para recibir las iniciativas, que la mayoría son leyes reglamentarias que estarán llegando en el transcurso de los próximos días y por supuesto listos para trabajar en todas ellas, así como lo estuvimos en el pasado periodo ordinario de sesiones, lo estaremos ahora. Va a ser un periodo incluso más vertiginoso que el anterior, que iniciamos fuerte, pero creo que le vamos a subir un poquito la carga de trabajo. Pero ese es nuestro compromiso, exactamente nos comprometimos con la presidenta desde el mes de julio, pasando las elecciones, nos comprometimos con ella que sacaríamos adelante las iniciativas que nos enviara, que lo haríamos de manera efectiva, que lo haríamos pronto para el bienestar del pueblo de México. Pero sí habrá discusión con la oposición. Claro, como siempre lo hacemos en el marco de aquí del Congreso y de la Cámara, por supuesto que lo discutimos. Se quejan mucho del uso de la mayoría que también utilizaron cuando ellos lo pudieron hacer, pero así es la historia de nuestro país. En algunos momentos estás arriba, otros abajo. Por supuesto que no estaba acostumbrado el PRI y el PAN a tener una minoría tan pequeña como lo son ahora, y entonces yo creo que los lleva a la frustración el no poder participar, el no ser escuchados, porque finalmente ya no solo es aquí, sino el tema es que no los escuchan afuera los ciudadanos. Si quieres comentar algo. Pues también comentar, a ver, en el movimiento hay derecho a disentir, ¿no? Por ejemplo, esta reforma del Infonavit, que ya había sido aprobada por el Senado de la República en la última semana de sesiones del anterior periodo, al final del año 2024,
pues cualquiera pensaría que esta reforma tendría que ser atendida en calidad de urgencia. Es más, hasta se hablaba de poder convocar un periodo extraordinario en esta Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados cerró el telón, se fueron a su periodo navideño, periodo de receso, y pues en el camino también nos encontramos, sobre todo por el pronunciamiento del coordinador de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y también del compañero Pedro Aces, que valía la pena el poder escuchar y atender las diferentes voces. Esto indica que habrá un ejercicio de escucha, de diálogo, de apertura, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, y incluye hasta la propia oposición. Es importantísimo pensar que también en algún momento de la historia o de esta legislatura podría pasar al revés, ¿no? Que nos mande algo en calidad de urgente la Cámara de Diputados, la colegisladora, y que también en el Senado de la República detengamos, paremos, como ya en otros momentos se ha visto, y es importante pues sobre todo que a la hora de la aprobación de dichos dictámenes, de dichas reformas, se pueda garantizar el bienestar general de la nación, y me parece que hacia allá va encaminado este tema. Tiene que ver con que se dejaron aspectos fuera de, y tenemos que retomarlos en estas modificaciones que van a realizar la Cámara de Diputados para poder ser atendidas en el Senado de la República. Y si estas modificaciones no satisfacen al Senado de la República, pues entonces otra vez incidiremos para poder modificar dicho proyecto. Parte, quería preguntar, hoy el Seguro Social anunció un proyecto para crear centros de cuidado infantil. La pregunta es porque en el pasado el presidente López Obrador pues hizo una crítica por el cierre de guarderías, ¿cómo se llama? Estancias infantiles. Sí. Entonces, pero hoy vemos que hay una nueva propuesta en esta materia. Sí, claro, a ver, la crítica del expresidente López Obrador no era a las estancias infantiles, era a la corrupción que se generó en eso, como en muchos otros espacios de la vida pública del país, una gran corrupción. El diagnóstico con el que se llegó en 2018 es que la corrupción había permeado muchísimo las instituciones de este país, y entonces por eso se eliminaron algunos programas, por eso se eliminaron estas iniciativas, y ahora hay un rediseño del funcionamiento de las estancias infantiles, donde se hará de una forma muy responsable, con mucho cuidado, para evitar la corrupción en este sentido de el nuevo modelo de las estancias infantiles. Sí, por supuesto. Hay que recordar, nada más separemos. Acuérdense que antes estaban las guarderías o las estancias infantiles, y estas estaban a libre disposición de la población con o sin seguridad social. De lo que habla Zoé Robledo de estos 12 centros de educación y cuidado infantil que además se establecerán en la frontera de nuestro país, es que atenderán a las y a los hijos de los trabajadores y trabajadoras de las maquiladoras de Ciudad Juárez, y que son 12. No porque haya dejado de existir, el IMSS siempre ha trabajado con el programa de guarderías, nada más que es un nuevo modelo, es un nuevo esquema, es algo más especializado que va a garantizar pues el desarrollo temprano de las infancias. Hacia allá va encaminado, y la idea es poder potencializar el número de centros a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que todo trabajador y trabajadora que cuenta con seguridad social tenga el derecho a la guardería, porque también es cierto que hay poblaciones de nuestro país que tienen una alta demanda, pero no hay centros o no había guarderías, no había donde pudieran recibir a las hijas y a los hijos de los trabajadores. Entonces ahorita creo que la estrategia está encaminada a poder atender la totalidad de la población, y por otro lado también el poder garantizar que la gente que no cuenta con seguridad social pues que pueda tener también este derecho. Siguiente pregunta, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Gracias, diputado y senador. Preguntarle, bueno, sí es una pregunta, pero decirles que siempre de cualquier partido político, cualquier gobierno que esté, siempre se quejan de la introducción de las armas a nuestro país, que son las que vienen a darles el poder, la fuerza, ¿no?, a los grupos criminales. Sin embargo, ¿qué hacen en las aduanas?
¿Por dónde entran? Que es una pregunta que también siempre se les hace, porque las aduanas no ven los tráileres, los camiones que entran con este tipo de armas, y ya no son pistolitas, son Barrett, son lanzagranadas. ¿Por qué ahí no se detecta? Hubo 2 programas de modernizar las aduanas precisamente para controlar este flujo de armas, sin embargo, por algún motivo se suspendieron. ¿Qué van a hacer ustedes para, en vez de quejarse del armamento que hay en México, pues precisamente que se detenga en las fronteras, en las aduanas, en los puertos, en los aeropuertos? Ahí qué están haciendo. Y si me podrían, si tienen los datos, obviamente, ¿qué estados de la República, que principalmente son el norte, pero en el sur-sureste, cómo se anda de armas? Y también apenas la presidenta encabezó una ceremonia en los atrios de las iglesias de todos los credos, precisamente para llamar a la gente a entregar sus armas. Pero pues digo, esas son de la delincuencia callejera, no son del crimen organizado. Gracias. Sí. A ver, exactamente la finalidad de este exhorto es eso, porque nuestro trabajo como legisladores tiene que ver con esta revisión de los indicadores, lo que planteamos en el exhorto. Primero, le estamos pidiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la encargada, de que nos informe con mayor puntualidad del gobierno de los Estados Unidos, sus agencias, la AFT y la Custom Border, de cuáles son las medidas implementadas, cómo se está deteniendo el flujo de armas. Les decía que la propia Custom Border nos dice que en 6 años ellos, del lado de Estados Unidos, solo decomisaron 3.600 armas, y el gobierno de México de octubre a enero decomisó el mismo número, 3.600. O sea, en 3 meses decomisamos 3.600 armas en la frontera, y los Estados Unidos en 6 años decomisaron eso. Por eso estamos pidiendo este informe y recalcar que es muy importante el origen de los recursos con los que se adquieren las armas. Si se siguen vendiendo armas con dinero en efectivo, pues por supuesto que nos siguen afectando a México, porque es una venta no rastreable. A ver, hace unos años, si recuerdan, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le congeló cuentas a algunos cantantes mexicanos e incluso hay un exfutbolista, sí, porque decían que tenían sospecha del origen de sus recursos y todo esto. Pero las empresas de armas, a las armadoras no se los verifican, ¿sí? Pues nosotros queremos que dentro de la ampliación del entendimiento bicentenario podamos seguir el origen del dinero con el que se adquieren las armas. Esa es una medida muy importante que por supuesto que repercute en la seguridad de los mexicanos, porque el poder de fuego de los grupos de la delincuencia organizada en nuestro país viene de ahí. O sea, primero, el consumo es allá, la venta de armas es allá, pero no controlan la venta, no se sigue el dinero con el que se adquieren, y entonces también tenemos el problema acá. Ahora nos dice el presidente electo de los Estados Unidos que quiere declarar a los grupos de la delincuencia organizada como terroristas. Pues sí, son grupos binacionales, de terrorismo binacional, porque allá adquieren las armas. Pero ¿sí? ya legal la venta. Por supuesto, por eso tenemos pero es ilegal cuando cruzan hacia acá. Bueno, pero el problema ya se viene. Así es, pero es un problema conjunto. Finalmente compartimos familias. Sí, la mayoría de los mexicanos tenemos familias completas allá. Son 35 millones de personas, ¿sí?, que son mexicoamericanos o mexicanos americanos. Es un problema conjunto. No podemos seguir pensando como que es un solo problema de México, con esa visión como que pues cuando pasen las armas es su problema. No, es un problema conjunto que tiene que ver con las dos naciones. Entonces tenemos que abordarlo de forma muy seria, dándole seguimiento, por supuesto, nosotros proponiendo al gobierno de los Estados Unidos que endurezca las medidas para poder seguir avanzando. Si no, difícilmente podremos coadyuvar nosotros a que la crisis de salud que tienen ellos por consumo de fentanilo pueda reducirse. Pero ellos tienen que ayudarnos con el tema de las armas para nosotros también poder seguir siendo efectivos en la lucha contra los grupos de la delincuencia organizada en esa medida. A ver, también es importante destacar las aduanas de Estados Unidos
están siendo omisas. A ver, eso no quiere decir que las aduanas de México lo sean o no lo sean. Claro que las restricciones, las medidas, la vigilancia se tiene que intensificar, pero el principal problema del ingreso de las armas en nuestro país tiene que ver con las aduanas estadounidenses, porque hay un libre acceso a las armas, no hay restricciones, entonces pues dejan pasar lo que sea, y es un gran problema para nuestro país, ¿no? Por ello es importante pues el informe, que nos rindan cuentas de lo que están haciendo desde aduanas y protección fronteriza, porque además fue uno de los puntos medulares en el entendimiento bicentenario, y fue fundamental que Estados Unidos pues se hiciera una ley para poder atender este tema y que además se calificara como ilícito su tráfico, cosa que antes no existía y que lo logró en estos acuerdos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que sigue pues es que nos den la información sobre el rastreo de las armas aseguradas para vincularlas a sentencias. Por esto es importante pues insistir en que haya un informe pues para poder transparentar, para ver el origen de las causas de la inseguridad. Es decir, sí reconocemos que lo hay, pero también desde dónde nace la esencia de los problemas que hoy vive México y que nadie ha querido entrarle. Justamente cuando Marcelo Ebrard, en su calidad como secretario de Relaciones Exteriores, asumió esta parte y esta demanda que encabezó, pues imagínense, antes estos temas eran prácticamente prohibidos, es más, ni siquiera se dialogaba en medios de comunicación. Hoy no solamente se dialoga, se debate, pero también se enfrenta, y también el gobierno mexicano lo está enfrentando con muchísima responsabilidad, y nosotros como legisladores también pues estamos coadyuvando desde nuestras facultades que la propia ley no lo permite, como lo es solicitar la información a las dependencias del gobierno mexicano, a fin también de promover proyectos legislativos que nos permitan poder atender esta problemática que tanto daño le hace a nuestro país. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Este tema que ustedes tienen en este momento es un tema coyuntural muy importante. Este tema de llegan las armas, el gobierno americano siempre está pendiente de lo que ellos ven como nosotros, como gente que no es bien recibida y que son armas que se apoderan de los líderes del narcotráfico, que son los que están, yo no me atrevería a pensar que están mejor armados que un ejército o que toda la policía que debería de estar en este tema. Pero yo creo que ya esto es, independientemente de que este tema donde ellos ponen las armas y nosotros los muertos, que ha sido de muchos años, de muchos sexenios, en donde sí ha habido una protesta de cada gobierno, pero se ha quedado en eso, en una protesta. Esta vez, con este tema que ustedes tienen, verdaderamente se trata de una estrategia a nivel internacional que nos permita verdaderamente decir, no van a pasar las armas, que haya una estrategia donde las aduanas verdaderamente tengan un freno para esto, porque por allí pasan, o pasan por las carreteras, o pasan por los puentes esos que cada vez son más largos y que hace el narcotraficantes. ¿Hasta dónde están dispuestos ustedes a llegar cuando se les entregue este informe que finalmente ya tiene muchos años y quizás ya hasta arañas, porque siempre se ha pedido y no ha pasado más que en un informe, y seguimos nosotros, ellos dándonos las armas o pasando las armas y nosotros poniendo los muertos? ¿Hasta dónde están dispuestos ustedes verdaderamente a tener un tema que es bastante delicado y que trae muchas amenazas en sí? Gracias por su respuesta. Pues hasta lograr el éxito con el control de armas en los Estados Unidos. A ver, quiero decirles que la demanda que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores, en principio encabezada por el licenciado Marcelo Ebrard, no solo es una demanda que presenta el gobierno mexicano, sino que está apoyada por más de 30 fiscales de los Estados Unidos.
Entonces no es solo la visión del gobierno mexicano, también hay una ola y una tendencia en los Estados Unidos de Norteamérica de mucha parte de la población que busca el control de armas. Saben en la crisis que están por violencia también, por esos asesinatos, por los asesinatos masivos y estos asesinos, así es, con menores de edad. O sea, es una crisis muy importante que tienen también ellos de salud mental en ese tema, pero tienen que llegar al control de armas. Hay una tendencia grande, porque además no es todo el gobierno de Estados Unidos, hay una gran ala del Partido Demócrata y también incluso ya del Partido Republicano que están buscando el control de armas también en Norteamérica, ¿sí? Entonces, y también tienen un gran debate sobre el tema, por eso tenemos grandes aliados, más de 30 fiscales de los Estados Unidos que están apoyando esta demanda que ya está en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Por eso creemos que vamos a tener éxito, pero tenemos que seguir con estas tareas. Por supuesto que siempre se ha dicho que ellos ponen las armas, nosotros ponemos los muertos, pero oye, también ellos están en una crisis de salud por el tema del fentanilo, también se están llevando las consecuencias de esa ligereza que tuvo siempre, o de esa permisividad que tuvo hacia las empresas de armas en los Estados Unidos, y que ahora tenemos este gran problema compartido. Entonces creo que tendrá que llegar el momento en que también el gobierno de los Estados Unidos en lo general adopte medidas más importantes para el control de la venta de armas. Es un debate que tiene muchos años allá, pero que ha crecido y que hay una ola favorable y que además está respaldando estas iniciativas del gobierno de México. Es importante también señalar que mientras se limite la oferta, mientras haya restricciones en la oferta, en estas compañías fabricantes y armadoras de armas, pues se va también a limitar la demanda. Es importante entonces reconocer que se requiere saber a quién se le vende las armas, a quién se les está vendiendo las armas, y que no a cualquiera. Me parece sumamente importante que pues aquí es la suma de esfuerzos, y México tiene aliados en los Estados Unidos que también están interesados en la regulación del tema y que estas restricciones se intensifiquen para poder disminuir los altos índices de criminalidad y por consecuencia el número de muertos que se dan día a día en nuestro país. Sin duda. Usted acaba de tomar un tema muy importante. El registro de a quién se le venden las armas, porque no puede ser que pase un tráiler, que pase otro tráiler, que agarren uno y los cuatro de atrás sí pasen. ¿Sí me entiende? O sea, el chiste es saber a quién se le venden las armas, y ese registro lo tiene Estados Unidos. Es correcto. Y aquí, ¿quién es el de la aduana? ¿Quiénes son los de la aduana con inteligencia artificial y con muchos recursos económicos para tapar ese hoyo que ha sido cada vez más profundo? Ese es el tema. Si ustedes están dispuestos a pedir los recursos, la investigación, para que verdaderamente con los aliados que tienen ustedes ya en Estados Unidos y con los que hay aquí en México, pues sí verdaderamente se detenga ese enorme tráfico de armas. Así es. Sí, mira, lo que nosotros comentamos un rato, nosotros no estamos diciendo que pasen o no pasen por nuestras aduanas. Podría ser que pasen por las aduanas estadounidenses y que puedan de alguna manera evadir las aduanas mexicanas. Ahí está el meollo del asunto, ahí está el problema del asunto. Entonces, el problema no son en sí nuestras agencias. Se pueden intensificar, se puede realizar operativos como los que hoy realiza la Secretaría de Economía o algunas otras dependencias para decomisar lo ilícito, pero también es importante reconocer entonces el origen, el fondo, a quiénes se les está vendiendo, cuánto se les está vendiendo, quién es la persona que está comprando, y que no se venda a diestra y siniestra, porque entonces la problemática de inseguridad que hoy vive nuestro país recae en manos de los Estados Unidos, porque ellos, a través de sus empresas que legalmente están establecidas, pues están vendiéndole armas a los grupos criminales de nuestro país, y que esto por consecuencia pues eleva el número de homicidios dolosos todos los días en nuestro país. Eso es justamente lo que queremos evitar, pero además también decir que el gobierno mexicano está haciendo esfuerzos muy grandes a través de la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar
García Harfuch, y que el Secretariado Nacional todos los días informa sobre el número de homicidios, y que hoy tenemos que reconocer también que esta tendencia va a la baja. De lo que se trata es entonces todavía reducir más el número de homicidios y que esta sea una estrategia coordinada. Por supuesto que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón para poder garantizar que esto sea posible, porque también tiene que ver con las modificaciones que desde la ley los legisladores, la legislación mexicana, podemos realizar en beneficio y en la procuración de la seguridad de nuestro país. Sí, y nada más para puntualizar, a ver, ¿qué tipo de regulación necesitamos? Seguido vemos que hay decomisos cuando hay una gran detención y encuentran estas armas de oro personalizadas con las cachas con los nombres de los capos del narcotráfico. Esas no las hacen aquí, las venden de origen. Si ustedes se meten a las páginas de internet de estas empresas, ustedes pueden pedir un arma con esas características y se las envían hasta México además. Pero con un registro. Con un registro. Y entonces necesitamos esa regulación, necesitamos. No es posible que le vendan armas personalizadas a los jefes de los grupos del narcotráfico, ¿sí? Estas empresas y que son los generadores de violencia en nuestro país. Esa es la regulación que estamos buscando, que haya, la verdad, una legislación severa y estricta de seguimiento de todos estos, a quién se le vende, con qué recursos se le vende. Esto es lo que estamos buscando con estas acciones desde el legislativo, aquí con mi compañero, y las acciones que se han realizado ya desde el sexenio anterior. Gracias. Siguiente pregunta, Gerardo Segura, de Fuerza Informativa Azteca. Sí, quisiera preguntarles en otro tema, diputados, en relación a esta iniciativa que están proponiendo para homologar el salario de los diputados al de los senadores. Tengo entendido que son 126,800 pesos lo que ganan los senadores y 75,600, algo así, de diputados. ¿Cómo ven, cómo perciben esta iniciativa que pues a muchos les ha causado un poco de indignación, porque sería aumentar el sueldo o la dieta a 500 diputados? ¿Qué opinión les merece esto? A ver, no sé quién la esté presentando la iniciativa. ¿Tienen el registro de qué diputado, qué legislador está registrándola? No tengo el dato, yo vi una información que salió, sí, pero esa es la intención. Sí, evidentemente, a ver, los senadores y los diputados tenemos una dieta, tú ya mencionaste las cifras. Los senadores de la República en el Pacto Federal representan a las 32 entidades federativas. Los diputados federales representan a cada uno de los distritos electorales o una lista nacional plurinominal. Evidentemente, y desde la historia de los tiempos de esta democracia, pues el salario o la dieta de un senador siempre ha sido un poco mayor a la de el diputado por el número de responsabilidades que tienen. Ambos legislamos, pero en sí el tema de la representación popular que los senadores tienen en la Cámara Alta tiene que ver con una representación estatal, es decir, me parece que a pesar de que los diputados federales son representantes populares, ellos se pudieran adecuar a cierto territorio de un distrito electoral. Los senadores pues representan a todo un estado, entonces el número de actividades, de ejercicio, de trabajo es mucho mayor. Yo, al menos en lo particular, yo no tendría ningún problema que mis compañeros y compañeras legisladoras y legisladores, porque además es nuestra colegisladora, pues pudiera lograr la homologación salarial. Sin embargo, en este momento pues ya hay un presupuesto muy claro, muy definido, lo digo y lo sostengo, sí hubo reducción en el presupuesto del Senado de la República, y qué bueno que la Cámara de Diputados tuvo un incremento, porque son más los diputados y las diputadas. Allá somos 128, aquí son 500 diputados y diputadas, y me consta que pues hay ejercicio de la transparencia de los recursos y cualquier ciudadano o ciudadana puede acceder al portal de acceso a la información para poder solicitar cuánto gana cada uno de sus legisladores, de sus representantes populares, y cuánto le estamos costando a las y a los mexicanos. Ojalá que las y los legisladores desquiten muy bien su dieta, porque las y los mexicanos
mexicanos esperan mucho de nosotras y de nosotros. Sí, pero no, es decir, incrementar el recurso que van a obtener los diputados en estos momentos de crisis y de situación, bueno, de austeridad que ustedes también promueven, pues no sería un poco indignante el que se incremente este sueldo. Sí, a ver, primero, desconozco la iniciativa o si es realmente una iniciativa. Yo creo que a lo que te refieres es a lo que se aprobó en el presupuesto del 2025, ¿no? A finales de diciembre. Es una nota informativa que sale, que creo que el diputado Alfonso Ramírez Cuellar había abundado al respecto, pero ¿sí estarían de acuerdo en que se les incrementará el sueldo o la dieta que 500 diputados? Lo que yo he escuchado en voz de nuestro coordinador y de su vicecoordinador es que el aumento que hubo fue un ajuste a la inflación de los últimos 6 años, porque no se había hecho este ajuste en las 2 legislaturas pasadas. Por eso fue este aumento para poder ajustar no solo no el sueldo de los diputados, sino también de los trabajadores de la Cámara y de algunas otras actividades. Pero yo los invitaría a que platicaran mejor tanto con el coordinador como con el vicecoordinador, con Ramírez Cuellar, porque ellos son los que han manejado muy bien el tema. En el otro tema de un aumento de sueldos a diputados, hasta el día de hoy, yo no lo he escuchado ni del coordinador, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, ni de la Comisión de Administración de la Cámara. Se los tengo que decir con responsabilidad, lo hemos platicado, se ha platicado en las plenarias del grupo parlamentario, ayer no tuvimos quórum para realizar una, por lo tanto no tenemos información de ¿De acuerdo o no estarían de acuerdo? ¿Qué la verdad es que en relación a la intención de incrementarse el sueldo al igual que a los senadores? Primero tendríamos que conocer si hubiera una iniciativa como tal, ¿no? Para poder decir esto. La verdad es que yo no conozco a nadie que diga en algún momento no quiero ganar más, pero yo creo que lo que ganamos, lo que percibimos como dieta es suficiente, ¿sí? Estamos en un momento de austeridad, no es un compromiso de nuestro movimiento la austeridad, y así se asumió desde que nosotros participamos en este movimiento, ¿no? Los sueldos se han rebajado. A mí me tocó ser ya funcionario, servidor público también, que van con un sueldo disminuido de menos de la mitad de lo que percibía el que estaba antes de que yo llegara, digamos en el sexenio de Peña Nieto, y así lo asumimos como un compromiso de nuestro movimiento, la austeridad. Entonces, ni he visto una intentona porque suceda esto, ¿sí? Ni creo que suceda pronto o que vaya a suceder como una iniciativa real o seria de parte de... Desde su punto de vista, no prosperaría esta intención. Porque es un compromiso de nuestro movimiento, no nos podemos desdecir en uno de los puntos fundamentales de nuestro movimiento, que es la austeridad. Entonces yo no veo que pudiera trascender un aumento en la dieta de las percepciones de los diputados que fuera escandaloso o que fuera más allá de lo que percibimos en este momento. Sí, yo comentar, a ver, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República puede haber o se debe garantizar el que haya gobierno rico y pueblo pobre, porque entonces sería contradictorio a nuestros principios. Es decir, más allá del intento, el ofrecimiento, lo que pudiera haber detrás de todo esto, porque no sé de quién venga esta propuesta, tendríamos que preguntarle también al Comité de Administración de la Cámara de Diputados si está en su propósito incrementar la dieta a los diputados. Pues si esto cumple con los principios de austeridad del movimiento, porque nosotros hemos sido convocados a ello, a ser transparentes, a ser objetivos, pero sobre todo a vivir en la medianía. Entonces, si esto garantiza que hay una afectación al presupuesto de las y de los mexicanos, o que a lo mejor este presupuesto se pudiera implementar en algunas áreas que puedan estar al servicio del pueblo mexicano a través de este edificio legislativo, pues yo diría ahí sí está mal, porque miren, cuando yo fui legislador, van 2 veces que yo soy diputado, fui diputado federal. Cuando llegué a esta Cámara de Diputados parecía un edificio hueco, no había áreas verdes, estos edificios que se crearon recientemente acá a mi mano izquierda, 2 nuevos edificios, los accesos, se fortalecieron los centros de estudio, se ofreció capacitación abierta a la población, hubo una reducción importante en el presupuesto de la Cámara de Diputados y se basificó a todo el personal de limpieza. Esos son los avances, porque
porque pues ese presupuesto, además recuerdo muy bien que en la pandemia se destinaron recursos para que la UNAM pudiera ofertar más bien ofrecer a la población miles de kits de autocuidado para el COVID-19 y se ejercieron recursos para damnificados, para desastres naturales. En aquel momento se estaban transparentando los recursos. Yo no quiero decir que no se estén transparentando. La idea es que entonces los recursos se transparenten de esta Cámara de Diputados y se puedan emplear para beneficio del pueblo, pero que además al pueblo mexicano se le informe en qué se están gastando los recursos. Si hoy las y los legisladores tenemos sueldo, tenemos salario, tenemos dieta y tenemos algunas otras prestaciones, pues son de los recursos de los mexicanos que nos dieron a través del presupuesto de egresos de la Federación 2025, pero los diputados, aquí aclaro, los diputados de Morena y del Movimiento deben de estar en contra de estas medidas. Si hay otra disposición, me parecería claro que no es una propuesta de los diputados. Tendríamos que revisar el origen de esta propuesta y esta modificación, y ni modo que si a un legislador le depositan más de lo que recibía el año anterior, pues no sé cuál sería el mecanismo para regresar, pero pues al final del día se tendría que garantizar en caso de que haya esta medida presupuestal desde el Comité de Administración de esta Cámara de Diputados. Gracias. Carlos Padilla, de Revista Zócalo. Gracias, buenas tardes, diputados. Ojalá nos puedan obsequiar comentarios acerca de la decisión de la Suprema Corte de avalar la suspensión de los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Al parecer el Tribunal Electoral del Poder Judicial va a revisar esa situación también. Sin embargo, pues prácticamente la Suprema Corte está avalando la suspensión de este proceso en la parte judicial. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, me gusta mucho su pregunta porque además soy abogado y me dedico al tema electoral desde hace muchos años. Quiero decirles que primero es una perversidad, primero del juez, que comete una ilegalidad al dejar de observar lo que le señala la ley de amparo. La ley de amparo dice que los amparos no pueden ser efectivos o no pueden ser válidos en procesos electorales. ¿Sí? Eso lo dice la ley de amparo. Entonces, si hay un juez que emite un amparo en un proceso electoral, que eso es lo que tenemos ahora. La reforma al Poder Judicial la votamos en septiembre y fue constitucional, fue una declaratoria de constitucionalidad en septiembre. Después, dentro de lo que habla esa reforma, es que el Senado emitirá una convocatoria para un proceso electoral para elegir a personas juzgadoras. Esa convocatoria se emitieron reglas en esta convocatoria, se votaron o se crearon por los tres poderes estos comités técnicos de evaluación para los aspirantes a personas juzgadoras. Esto es un proceso electoral. Entonces yo no sé de dónde saca ese juez que puede emitir una suspensión en un amparo evidentemente ilegal. Y después la perversidad es de la Corte, ¿sí? Al desobservar la ley de amparo, imagínense la perversidad a la que está llegando estos ministros de la Corte, sabiendo que es una ilegalidad lo que están cometiendo. Es un claro intento de detener el proceso electoral. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya hay personas juzgadas, pero además a quien afectan, según ellos, aceptando esa suspensión, el Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial, afectan a sus propios compañeros del Poder Judicial porque les quitan la posibilidad, el derecho de ser evaluados para que puedan después competir en el proceso electoral de personas juzgadoras. Entonces afectan a sus propios compañeros, ¿sí? Afectan sus derechos político-electorales y creo que no tiene razón, solo podríamos pensar exactamente en la perversidad de un grupo faccioso porque está utilizando a una institución, ¿sí? Como es un juzgado. El juzgador se deja utilizar de forma perversa y facciosa, utilizando mal la ley, ¿sí? Emite una suspensión evidentemente ilegal, después la Corte le dice que está bien. No podemos concebir
De veras, ese es algo que un alumno de quinto semestre de Derecho les puede decir. Es una ilegalidad completa. Entonces, el siguiente paso, aunque lo dijo aquí la semana pasada el senador Noroña, que no íbamos a ir a buscar responsabilidades de estos personajes, sí debemos de ir por un juicio político contra estos ministros, porque evidentemente están no solo avalando una ilegalidad, sino que están yendo de forma perversa contra el destino de la patria. Están tratando de dinamitar el proceso electoral del Poder Judicial. Entonces yo sí, en lo personal, lo digo ahora, no es un acuerdo del grupo parlamentario, ni estoy hablando tampoco por los senadores, pero yo sí estaría de acuerdo en que fuéramos al juicio político de los ministros y por supuesto la destitución del juez y que también le fincáramos cargos, porque están cometiendo usurpación de funciones. Esa es una tarea. Tomar medidas sobre un proceso electoral es solo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya lo va a emitir en unos días, porque ya hay personas que impugnaron esta resolución. Lo va a emitir en unos días. Pero entonces, ¿qué va a decir la Corte? No acepto porque yo no tengo, o sea, es una perversidad, lo repito, porque la Corte va a decir, a mí la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial no me puede dar órdenes. Eso es lo que quieren causar, y entonces quieren causar un conflicto entre dos instituciones. Aunque la ley es muy clara y dice que la Sala Superior es la última instancia en los asuntos electorales, ¿sí? El tribunal, la Corte querrá provocar una crisis constitucional, lo cual, repito, pues es una ilegalidad y es una perversidad. No podemos permitir que siga sucediendo esto, y yo estaría a favor de que ya fuéramos a fincarles responsabilidades a los ministros por estar actuando de esa manera contra los intereses del pueblo de México. Gracias. Perdón, yo quería preguntar sobre el mismo tema. Sí, quisiera saber, bueno, si el senador también está de acuerdo, pero además preguntarle al diputado si usted llevaría al interior del grupo esta propuesta de que se les haga juicio político tanto a los ministros como al juez, y además preguntarle si usted tiene la cifra de cuántos de los aspirantes que hay en el Comité del Poder Judicial se ampararon, porque de hecho hay 600 que están en otros comités que también se inscribieron en el Legislativo y en el Ejecutivo. Esos sus derechos estarían a salvo, pero bueno, ahí habría como 500 que estarían volando, que no se sabe qué va a pasar con ellos. Sí, bueno, primero lo comenté en la previa que tuvimos del grupo parlamentario antes de la permanente, donde y expresé mi sentir sobre este tema. También les dije que teníamos que ser más certeros y severos sobre este asunto. Por supuesto, lo propuse ahí, pero lo vamos a estar trabajando en estos días. Sí, por supuesto, sí tomaría una iniciativa de que tendríamos que hacer juicio político a los ministros y al juez. Y del otro, pues ese es un dato que debe de tener la Sala Superior, de cuánta gente ha impugnado la medida. Me he enterado por las redes sociales y por algunos medios que hay personas que los han presentado. El dato exacto no lo tengo, pero finalmente es un derecho político electoral ir a la Sala Superior porque les están coartando su derecho de ser evaluados. Entonces es muy rápido que lo resuelva la Sala Superior. Hoy es miércoles, hoy hay sesión. Yo supongo que de haber algún recurso de ese tipo que ya esté trabajado, lo circularían. La costumbre es que la Sala Superior circula acuerdos los viernes, se hacen públicos y se llevan a pleno los miércoles. Entonces, de haber alguna, si no es que hoy, la verdad es que no estoy enterado si hay sesión, o más tarde si habrá algún asunto de este tipo, o se llevará hasta la próxima semana, pero sí es un tema que lo revisan más en la Sala Superior, ¿no? Que pierdan el dato. Reyes. Gracias. A ver, yo secundo esta propuesta porque esto tiene que ver con el poder del pueblo libre, popular y soberano que nos dieron hacia los legisladores el pasado 2 de junio. Es decir, nosotros representamos una mayoría, el pueblo de México nos mandató en esta reforma del Poder Judicial y únicamente estamos cumpliendo lo que el pueblo nos mandató, el poder reformar la ley para poder garantizar que haya juzgadores y juzgadoras que respondan a los intereses del pueblo mexicano. Es cierto, desde la semana pasada, antepasada, hemos venido viendo esta serie de situaciones, algunas impugnaciones que ya se resolvieron favorablemente por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo quienes se inscribieron a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y estaríamos a la espera también de poder revisar de manera muy minuciosa los JDC, los recursos de revisión que interponen los aspirantes, las aspirantes al Poder Judicial por parte del propio Poder Judicial. Estaremos muy atentos, pero sí creo que este es un tema que tenemos que compartir entre la colegisladora del Senado de la República. Me parece indudable que decir que están rebasando sus propias facultades, porque ya hay claridad en la convocatoria, hay reglas, hay aprobación del órgano legislativo y estamos ya encaminados hacia desarrollar este proceso electoral inédito, nunca antes visto en la historia de nuestro país, y que además, dicho sea de paso, no habrá nada que lo descarrile a pesar de los múltiples intentos de las fuerzas fácticas al interior del Poder Judicial. La reforma judicial va y tendremos juzgadores y juzgadoras que obedezcan al pueblo mexicano el 1 de junio del año 2025. Perdón, una insistencia al diputado. ¿Hay posibilidad de que estos 500 aspirantes que estarían en la cuerda floja pudieran todavía hacer algo? Sí. A lo mejor a través del juicio, porque si usted recuerda, en la reforma constitucional establece que si un comité no presenta candidatos, estos ya no son tomados en cuenta, no participan en la elección. Sí, a ver, pero no podemos dejar en la indefensión a los ciudadanos. Tienen derechos político-electorales y hay algo que se llama bloque de constitucionalidad, ¿sí? Y también de convencionalidad, y ellos están protegidos por las convenciones que ha firmado nuestro país, y entonces esos derechos político-electorales tenemos que salvaguardarlos primero, y entonces la obligación del Tribunal Electoral va a ser ordenarle al Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial que los revise y que los analice y que diga si son idóneos, para que emita un dictamen a finales de este mes. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues dilatar esta acción. La Corte lo está dilatando para que no puedan ser evaluados estas personas. También lo dijo el senador Noroña, que dentro de la reglamentación de este proceso electoral para el Poder Judicial aprobamos que lo no previsto lo puede decidir la Jucopo del Senado. Entonces, una de las medidas que se podría tomar es que estas personas aspirantes a juzgadores sean evaluados por el Comité del Legislativo o del Poder Ejecutivo y que después aparezcan en la boleta como integrantes del Poder Judicial que van a la elección. Sí, pero lo primero que tenemos que hacer en el Legislativo nosotros y el Tribunal Electoral es salvaguardar los derechos políticos electorales de los ciudadanos que están aspirando a ser personas juzgadoras. Muchas gracias. Yo finalizar, a ver, lo no previsto por la convocatoria queda en manos tanto del comité como de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Y aunque esto ya fue anunciado, también debo decir que tenemos esperanza en que estos JDC se resuelvan positivamente para estas 500 personas que se vieron afectadas al negarle su registro. Y en caso de no resultar esto, pues el Poder Legislativo estaría en condiciones de darles las posibilidades para poder entrar a competir. Es decir, habría una revisión minuciosa siempre y cuando se cumplan cada uno de los requisitos, porque también no se va a avalar a quien no cumpla los requisitos. Eso creo que hay que decirlo de manera clara, pero esperaremos que se agote este proceso para poder entonces entrar en esta propuesta que hace el Senado de la República. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas y a todos. Buena tarde.